Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenme, porque no los he visto desde el parcial, cómo les fue, si les resultó difícil o relativamente de acuerdo a lo que habíamos visto en clase. Bueno, quiero una apreciación de parte de ustedes. No me digan difícil porque sí, pero sí, ¿cómo les fue? Yo opino, profe. Dale. Em, en realidad, creo que fue un buen ejercicio esto de redactar. No me esperaba que fuera una pregunta dividida en tres partes, pero sí fue bueno porque si hubiéramos tenido que arrancar un parcial completo redactando y capaz que no. Vamos a ver ahora cómo nos ha ido. No sé cómo me Bien, habrá ido. pero es como un primer acercamiento Ajá, al resto de los parciales, exacto. donde Sí, sí, eso estuvo bueno, estuvo muy Ujú, bueno, realmente. ujú. Aparte de practicar esta nueva forma de redactar con estos nuevos términos que todavía estoy tratando de aprenderlos, Sí, pero sí, 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 pero bueno, vamos a ver. voy Ahí a ir ahí un poco algunos parciales así rápidamente, y hay algunas cosas que me parece que voy a remarcar respecto a, por ejemplo, más allá de que en la parte que había que redactar se preguntaron grandes temas, ¿sí? Sí me queda, voy a poner a grabar porque por ahí es medio importante esto que quiero decir. Espera. Bueno, ahí va. entonces, estábamos viendo el tema de cómo les había ido en el parcial y demás. Y sí hay una cuestión que quiero remarcar porque he leído algunos parciales así rápidamente, algunas devoluciones y demás. Y más allá que, como les decía, en el parcial, en la parte que había que redactar, se preguntaron grandes temas, ¿sí? Sí observé cierta cuestión de error en lo que es el concepto de qué es un concurso preventivo. O sea, estoy preguntando algo muy elemental. Nosotros siempre en clase hemos visto que es un proceso judicial, en donde hay un juez, que es el director del proceso, el síndico, que es el funcionario dentro del proceso, y demás. ¿Por qué estoy remarcando esto? Porque en 2 o 3 parciales leí que el concurso preventivo es un acto jurídico. A ver, nada más alejado de un acto jurídico, ¿sí? Que un acto jurídico es un hecho que tiene relevancia jurídica, ¿sí? Y que ese acto es celebrado entre las partes y que las partes para poder celebrarlo tienen que tener capacidad y que esa capacidad está dada por el discernimiento, la intención y la voluntad, es lo que llamamos la capacidad de ejercicio. Pero nada tiene que ver un acto jurídico, que es un hecho concreto, que tiene relevancia jurídica, con todo un proceso judicial, que es lo que estamos viendo, ¿sí? Digo esto porque lo leí en 2 o 3 oportunidades. Imagino, supongo que esa cuestión de que es un acto jurídico deviene de un apunte que no tiene conceptos que estén correctos, y por eso hago la aclaración y demás, cosa que, bueno, quienes hayan puesto que es un acto jurídico el concurso preventivo, sepan que no, que nada más alejado. Es un proceso judicial en donde voluntariamente el deudor que está en cesación de pagos decide solicitar su concurso preventivo de tal manera de superar el estado de cesación de pagos, llegar a un acuerdo con los acreedores verificados y declarados admisibles, de tal manera de hacer viable la empresa y transformar la fuente de trabajo.
pero nada que ver con un acto jurídico. ¿Sí? Bueno, dicho esto, voy a presentar, yo sé que ayer estuvieron trabajando con todo lo que es, ¿cómo se llama? Informe general. Tengo en claro de que han visto toda la parte de informe general. No obstante, vamos a remarcar algunas cuestiones salientes y después vamos a seguir avanzando y demás. Como siempre hemos visto en el informe, así como en los informes individuales que integran el proceso de verificación, quien habla es el síndico y habla sobre los pedidos de verificación que formularon los acreedores, que dicen ser acreedores del concursado, pero que justamente hacen el proceso de verificación para realmente convertirse en acreedores concurrentes, en acreedores del proceso. Cuando hablamos de informe general, lo que se evalúa, lo que se analiza y lo que se informa en este informe general del artículo 39 es la concursada. Entonces, así como en los individuales el síndico habla de los créditos, los que pidieron verificación, en el informe general el síndico habla sobre la empresa concursada. Como ustedes bien ven ahí, hay artículos que están vinculados, que son los artículos del 115 al 119, el 79 de hechos reveladores y los artículos de la presentación en concursos preventivos, sobre todo en los incisos 2 y 3, cuando el deudor, el que pide la formación de su concurso preventivo, el deudor, presenta los balances, el balance de corte y toda la información. No vamos a repetir todo lo que es el contenido, ¿sí? Que son contenidos mínimos que marca la ley, pero sí vamos a tocar algunos puntos que son relevantes. ¿Qué puntos son relevantes? Más allá de que son todos importantes, lo cierto es que esta composición del activo, ¿sí? Que tenemos composición detallada y valorada del activo a valores probables de realización, incluyendo intangibles, es un punto que dentro de la conformación del informe general podremos decir que es un punto central. ¿Y por qué es un punto central? Porque los acreedores, al momento de votar por sí o por no la propuesta de pago, van a ir y van a valorar qué activo tiene la concursada de tal manera de analizar si en una posible quiebra indirecta por una liquidación por subasta cobrarían más que lo que les ofrece la propuesta. ¿Cuántos son los bienes que se podrían subastar? Esos bienes tienen hipoteca, tienen prenda, hay acreedores que van a tener un privilegio, que van a ir en el orden de prelación primero y demás en una quiebra, o les conviene más aceptar la propuesta, por más que la propuesta sea que le pago el 37,5% del total del crédito y se lo pago en 5 cuotas anuales con una espera de un año. ¿Sí? Entonces, ese análisis es el que va a hacer el acreedor a la hora de decir voto por sí o voto por no. ¿Qué tengo en el activo? ¿Sí? Por eso la evaluación es a valores probables de realización, incluyendo intangibles. ¿Sí? Después, otro ítem importante, claramente, es la composición del pasivo que surge de la sentencia de verificación, más aquellos créditos denunciados que aún no se han presentado. ¿Y por qué los tenemos que sumar? Porque son pasivos contingentes que, por más que nos hayan solicitado verificación tempestiva, todavía tienen la puerta abierta para solicitar la verificación tardía. ¿Sí? ¿Qué otro punto es saliente dentro de este informe general? Y esto que dice, época en que se produjo la cesación de pagos. Esta época, que en realidad la norma establece una época y en realidad lo que uno hace es establecer una fecha, 1 de julio del 2024, se establece en función de los indicios que establece el 79 o en base a otros indicios. ¿Por qué? Porque el 79 es simplemente
enunciativo, pero no es taxativo. O sea que en base a los hechos reveladores que dan cuenta de por qué el 1 de julio del 2024 entró en cesación de pagos, ya venía en cesación de pagos, pero fue el momento culmine, es fundamental. ¿Y por qué es fundamental? Y bueno, porque esta fecha, porque no es una época, esta fecha va de la mano de lo estipulado en el 115, 116, 117 y demás, que es lo que llamamos periodo de sospecha, que está vinculado a la quiebra, en este caso, viniendo de un concurso preventivo, lo que llamamos quiebra indirecta. Entonces, esta fecha que se introduce en el informe general que se hace durante el concurso preventivo, queda plasmado en el informe y va a encontrar razón de ser, vínculo y funcionamiento, si se quiere, en una eventual quiebra indirecta. ¿Y dónde es que se vincula? ¿Con qué se vincula en una eventual quiebra indirecta? Con lo estipulado en el 115 a 119, 120, periodo de sospechas, actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos y demás. Lo dejamos planteado para cuando lleguemos y analicemos lo que es periodo de sospecha. Si ustedes ven, en el último punto de este Power, tenemos enumeración de los actos que pudieran llegar a ser revocados en relación al 118 y 119, periodo de sospecha, quiebra indirecta. O sea, que el inciso que establece época en que se produjo la cesación de pago, cuando sabemos que no es época, es fecha concreta, 1 de julio del 2024, más la enumeración de los actos que pudieran ser revocados, que se hace como un detalle de lo que uno está viendo en este momento, pero que quizás si no hay una quiebra indirecta no pasa nada, ¿sí? Todo eso va vinculado al periodo de sospecha, regulado en el 115, 116 y demás, frente a una eventual quiebra indirecta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es importante a la hora de que más adelante estudiemos periodo de sospecha. Profe, Señora. pero en la fecha de cesación de pagos, ¿no la estaría informando de alguna manera el deudor con su pedido o no? No, señora. El deudor, en su pedido, es verdad lo que usted está diciendo, o sea, el deudor en su escrito de pedido de formación de concurso preventivo va a decir, yo entré en cesación de pago. Vamos a un ejemplo real, vamos a cambiar un poco las fechas para que realmente tenga sentido. El deudor en su presentación, en su pedido de formación de concurso preventivo, supongamos que lo pidió hoy, 23 de abril del 2025, va a decir que entró en cesación de pago el 1 de julio del 2024. ¿Está bien? Luego el síndico, cuando elabora su informe general, en base a los indicios, hechos reveladores, investigación, toda la información recolectada y demás, va a decir, entró en cesación de pago, no el 1 de julio del 2024, como dice el deudor en su presentación de concurso, en su pedido de formación de concurso preventivo. Para la sindicatura, en su informe general, entró en cesación de pagos el 30 de agosto del 2022. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos lo que dice el deudor, tenemos lo que dice la sindicatura en su informe general, y luego veremos ante una eventual quiebra qué pasa con el periodo de sospecha. Lo dejamos ahí, lo dejamos en suspenso, sigamos avanzando. La realidad y la respuesta que te doy a lo que vos planteas, que está muy bien, es lo que te digo. El Gracias, profe. deudor dice en su presentación, 1 de julio del 2024, porque soy un divino, porque ya listo, me presenté en concurso preventivo, hoy. La sindicatura dice 30 de agosto del 2022. Y Genial. ahí vemos cómo funcionaría el periodo de sospecha ante un evento cualquiera. Gracias, profe. Muy bien. Estos son los
ítems del informe general que yo en este momento quiero destacar. Yo sé que ayer han trabajado todos los ítems integrantes del informe, es, contenidos mínimos, lo cual no implica que se le pueda agregar contenido, más contenido y demás. Profe, Sí, una consulta. Entonces, el periodo de sospecha sería esa diferencia que hay entre la fecha que declaró el deudor que entró en cesación de pago y la del no, síndico. Ah, no. no. El periodo de sospecha no lo vamos a ver ahora, pero tiene un único concepto que no cambia, está definido en la ley y lo que yo acabo de definir es la fecha de inicio de cesación de pagos. ¿Sí? Para el deudor en su presentación es el 1 de julio del 2024. Para la sindicatura, la fecha de inicio de cesación de pagos es el 30 de agosto del 2022. Y, Entonces, y se el toma la lío, fecha que establece el síndico. mira, si yo sigo avanzando, termino definiendo periodo de sospecha y no sé si no me voy a Bien. confundir más todavía. Lo que Bien, sí te profe. digo es que el periodo de sospecha no es Lo que estas acabo dos de fechas. decir. No, nada que ver. El periodo de Bien. sospecha tiene una única definición dentro de la ley de concursos que no cambia, estemos en concurso preventivo, en quiebra directa o en quiebra indirecta. Siempre la definición es la misma. Lo que Perfecto. cambia es la fecha de inicio de cesación de pago, pero lo dejamos para más adelante y demás. ¿Sí? Bien. Gracias, profe. De nada. Este informe general, a ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿los informes individuales se pueden observar? Sí, profe. Sí. No. Ah, ¿Los informes individuales se pueden observar? No. ¿Qué es lo que se puede observar? Los pedidos de verificación. los pedidos. Ujú. Más allá que ustedes me digan, pero hubo un tribunal que aceptó las observaciones a los informes individuales. Cuestión de tribunal. ¿Qué es lo que marca la ley? Las observaciones al informe individual no están previstas. Lo que sí está previsto son las observaciones a los pedidos de verificación. En cambio, el informe general sí se puede observar. Eso está regulado en el artículo 40 y dice que dentro del plazo de 10 días posteriores a que sea presentado el informe general, se pueden formular observaciones. ¿Quiénes pueden formular observaciones? El deudor y los acreedores que pidieron verificación, ya que están dentro del proceso. ¿Sí? Se agregan al expediente esas observaciones, pero no se sustancian, lo cual significa que no se le dan trámite. ¿Sí? Se dejan planteadas, se dejan escritas, pero no se abre prueba, no se hace nada. Generalmente, lo que se observa es la fecha de inicio de cesación de pagos. ¿Por qué se observa? Porque está vinculado al periodo de sospecha, está vinculado a los actos susceptibles de ser revocados por conocimiento de la cesación de pagos. Entonces, como el deudor dijo en su presentación, fecha de inicio de cesación de pago, 31 de julio del 2024, o 1 de julio del 2024, y la sindicatura en su informe general dijo, no señor, yo tengo indicios que acreditan que la fecha de inicio de cesación de pago fue el 30 de agosto del 2022, y al deudor, en una eventual quiebra indirecta, eso le puede traer un problemón, entonces deja planteada la observación. ¿Sí? ¿Y por qué la deja planteada? Porque él no sabe en este momento si va a lograr las conformidades, si va a lograr el concurso preventivo y va a eliminar toda posibilidad de quiebra indirecta. ¿Sí? Profe, Señora. ¿pero qué logra al dejar la observación? O sea, después, ¿en qué le podría ayudar esa observación? Le podría ayudar en que el periodo de sospecha, le podría ayudar en que su periodo de sospecha sea más corto y
no vaya hasta el 30 de agosto del 2022. De tal manera de que si hubo alguna salida indebida de bienes para mermar su patrimonio antes de presentarse en concurso preventivo, esos actos no puedan ser susceptibles de ser revocados por conocimiento de cesación de pagos ni demás. Yo les prometo lo siguiente, porque yo sé que es como que es un tema que despierta cierto interés. Hagamos lo siguiente, cuando veamos periodo de sospecha, que yo lo voy a definir, vamos a ver los tramos, vamos a ver las idas y vueltas y demás, vamos a analizar un poquito este periodo de sospecha con el contenido del 39 y las observaciones del 40. ¿Sí? Porque es cierto que a lo mejor no les termina de cerrar la idea de lo que estoy explicando porque no tienen la definición de periodo de sospecha y demás, pero si yo ahora explico periodo de sospecha, les voy a generar una ensalada rusa peor de la que ya tienen. Entonces, dejemos esto planteado, sabemos que tenemos una cuestión en el 39, que tenemos una cuestión en el 40, que generalmente se observa la fecha de inicio de cesación de pagos, y avancemos. Cuando lleguemos a periodo de sospecha, le agregamos todas estas situaciones y despejamos todas las dudas. ¿Sí? Ok, gracias, profe. Muy bien. Terminó el síndico de presentar el informe general. Se formularon o no observaciones. Lo cierto es que empezamos a acercarnos a la etapa en donde el deudor tiene que obtener las conformidades para ver si logra el acuerdo preventivo, que es el objetivo que persigue él al presentarse en concurso preventivo. Para eso, nosotros sabemos que tenemos un conjunto de acreedores declarados, verificados y admisibles por sentencia de verificación, que son los acreedores que realmente tienen derecho a estar dentro del concurso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque superaron favorablemente el tamiz del proceso de verificación. Sobre estos acreedores, puede, no es que debe, puede formular una clasificación y agrupar. Dice el 41. El plazo para agrupar y armar categorías es de 10 días desde que quedó dictada, porque no se notifica la sentencia de verificación del artículo 36. ¿Quién efectúa esta categorización, este agrupamiento? El deudor. El deudor debe presentar tanto en la sindicatura como en el expediente los agrupamientos efectuados de los acreedores verificados y declarados admisibles según monto, tipo, privilegio, o según cualquier otro elemento de juicio que razonablemente permita agrupar. Normalmente lo que se hace es quirografarios comerciales, quirografarios financieros, quirografarios laborales, privilegiados hipotecarios, prendarios, laborales, ¿sí? Se van formulando. ¿Cuál es el objetivo que provee, que da la ley de esta categorización y agrupamiento? Pues bien, formular propuestas diferenciadas. Entonces, cuando no se categoriza, existen dos lecturas. Por eso hablo de que puede categorizar el deudor y formular clasificación. Cuando no se categoriza, en general, o se presume que no le interesa categorizar porque no va a formular propuestas porque no es un concurso, sino es una quiebra indirecta porque no tiene forma de afrontar el pago de una cuota concordataria, o en su defecto, si es que no categoriza porque va a formular una única propuesta. ¿Sí? Entonces, en general, en los concursos medianamente chicos y demás, se formula clasificación y agrupamiento de tal manera de poder hacer uso de la opción de formular propuestas diferenciadas. A los quirografarios comerciales les ofrezco pagar en 3 cuotas con una espera de 2 años. A los quirografarios financieros, que a lo mejor los necesito más porque necesito obtener financiación y yo qué sé, les ofrezco pagarles en 3 cuotas, pero con una espera de 6 meses. Bueno, financieramente
de acuerdo a la disponibilidad de fondos, el deudor verá cómo va ofreciendo las propuestas. La ley también dice, bueno, siguiendo lo que dice el Power, objetivo de este agrupamiento, que el deudor pueda formular propuestas diferenciadas de pago. También la ley marca que dice 3 categorías mínimas de existir, ¿no? Quirografarios laborales y privilegiados, pudiendo considerarse a su vez subcategorías dentro de esto. Pero lo cierto es que estas 3 categorías mínimas de existir no siempre van a ser usadas, porque existen concursos preventivos, y no pequeños, sino grandes, en donde no se categoriza y se formula una única propuesta de pago. Y eso es ya como el deudor quiera y le resulte más viable para sus condiciones económicas de pago y demás. ¿Qué más marca la norma? Créditos subordinados, o sea que se subordinan en el rango. Son aquellos que se postergan en su cobro hasta el pago total o parcial de otras deudas del deudor, si hubieran convenido con el deudor previamente su postergación en relación a otros créditos. Integrarán una categoría con dichos créditos. Y después tenemos los famosos créditos condicionales, en donde aquel que verificó como crédito condicional va a ser acreedor si se cumple determinada condición. Y esto sí es importante porque realmente en la práctica existen muchos créditos condicionales. A la hora de explicarlos, yo ya les he explicado que son en general un ejemplo de crédito condicional, es el garante, ¿sí? Entonces, cuando todo estaba bien, el deudor pidió un crédito y ofreció de garantía a Juanito Pérez, Sociedad Anónima, que le salió de garantía. Resulta ser que el deudor está en concurso y Juanito Pérez va a salir a pagar. Entonces Juanito Pérez se subroga en su lugar. ¿Por qué? Porque inicialmente en su condición de garante era un crédito condicional. Le tocó pagar y ahora va a ser realmente acreedor del deudor. ¿Sí? En otros casos lo he explicado con lo que son las sociedades de garantías recíprocas, que son garantes y le pagan, por ejemplo, al Banco Nación. Entonces el Banco Nación ya no es más acreedor del deudor y quien es acreedor del deudor es la sociedad de garantía recíproca. ¿Sí? Entonces, estos créditos condicionales están sujetos a condición. ¿Cuál es la condición? Que hayan pagado. Si pagaron, suplen al primer acreedor, a lo que llamamos acreedor primigenio, y se colocan en esa situación por haber pagado la deuda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es importante que lo comprendan. Sí, profe. El que no entendí fue los subordinados. El subordinado es que en un concurso no lo vas a ver, porque el crédito subordinado es el que se posterga en el rango por haber acordado con el deudor postergarse, pero eso se nota, se ve en una quiebra en donde en el proyecto de distribución vas a ver la postergación en el rango. Ah, claro. Por eso no lo desarrollo, lo menciono porque está contenido en la norma, pero lo que a nosotros nos importa es la categorización en el objetivo de formular propuesta diferenciada y los créditos condicionales y las 3 categorías mínimas de existir. Punto. Profe, perdón Sí. que aprovecho para preguntarle. Usted hizo bastante hincapié recién en que el deudor puede hacer la categorización esta, pero Sí. en la ley dice debe, Sí, pero funciona como como él puede. Ah, perfecto, listo, gracias, lo aclaro. Porque la realidad es que, como primero, no tiene sanción la falta de categorización. Ya empezamos mal. En el debe no tiene sanción. Bueno. Y la realidad es que el objetivo de esa categorización es formular propuesta diferenciada. Y nada dice la norma qué pasa si no categoriza. Entonces, algunos jueces dicen, bueno, no categorizó, armo 3 categorías mínimas, de acuerdo a cómo marca la norma, quiero laborales y privilegiados. Pero también existen realidades en concursos grandes en donde no categorizó, pero ¿por qué? Porque
escuche, señor juez, yo no voy a categorizar porque voy a formular una única propuesta. Y nada pasa, por eso se debe, que dice la norma en el 41, es un hermoso puede en la práctica. Claro, y de todos modos tiene que haber una sentencia del juez que diga estas son las categorías, ¿no es cierto? Además, Ujú. Listo, gracias. ahí viene la resolución de categorización del artículo 42, que es lo que vos estás diciendo. Dice, señor. Perdón, los créditos condicionales, para ver si entendí, sería que el garante del deudor entre en lugar del acreedor del deudor. Claro, por eso el mejor ejemplo. Vamos al ejemplo que usamos siempre. Yo quise introducir otro ejemplo para simplificarlo, pero por ahí a lo mejor capaz que lo complique. El deudor, cuando todo estaba bien, fue al Banco Nación y sacó un crédito. El Banco Nación le dijo, sin garantía no te doy crédito. Bueno, pero que yo no tengo una garantía hipotecaria, no tengo prendario. No importa. Contrata un seguro en la Sociedad de Garantía Recíproca del Banco Nación, que son dos unidades de negocio diferentes, ¿no? Pero, entonces, la Sociedad de Garantía Recíproca, que recibe bienes de terceros para garantizar, hace de garante, ¿sí? Entonces, yo tengo la obligación primigenia, que es la deuda que tiene el deudor hacia el Banco Nación por el crédito que sacó para comprar máquinas. Y además tengo un crédito condicional porque vino también la Sociedad de Garantía Recíproca a pedir pedido de verificación. Entonces tengo los dos. Si el Banco Nación le cobra, o sea, si la Sociedad de Garantía Recíproca le paga al Banco Nación, el Banco Nación se tiene que ir de concurso porque ya no tiene interés, está desinteresado. ¿Y quién viene? Bueno, viene a subrogarse en el lugar que ocupaba el Banco Nación la Sociedad de Garantía Recíproca. ¿Por qué viene? Porque le pagó al Banco Nación, lo desinteresó, lo sacó, ya no es más acreedor, ya cobró el Banco Nación, pero la Sociedad de Garantía Recíproca tiene que cobrar. Se subrogó, dejó de ser condicional porque la condición se cumplió. ¿Cuál era la condición? Que la Sociedad de Garantía Recíproca le pague al Banco Nación. ¿Entiendes? Sí, profe. Perfecto, gracias. Me alegro. Bueno, como decía la compañera, el juez tiene que dictar una resolución de categorización dentro de los 10 días posteriores a la finalización del plazo fijado en el artículo 40. El juez dictará resolución estableciendo categorías definitivas y los acreedores incluidos en cada una de ellas. Además, va a intentar constituir el segundo comité provisorio de acreedores, ¿sí? Y cuando digo va a intentar constituir, porque tampoco tiene sanción la falta de aceptación por parte de los integrantes propuestos, de acuerdo a lo que vamos a ver a continuación, y ciertos integrantes propuestos del segundo comité provisorio no aceptan, no pasa nada, no se conforma y va a quedar ¿cómo se llama? Certificado dentro del expediente que el segundo comité provisorio de acreedores no se pudo formar porque los acreedores designados no aceptaron. ¿Cómo se conforma este segundo comité? Se conforma con el acreedor de mayor monto de cada una de las categorías establecidas, más dos nuevos representantes de los trabajadores que se incorporarán al ya electo comité del primer comité, ¿sí? Luego, o sea, si ustedes ven, todos los años hacemos la misma interpretación, dice que se incorporarán al ya electo. Si uno hace una interpretación realmente de lo que está escrito, uno entiende que a lo que ya está se agregan, ¿sí? Sin embargo, después de que dice que se incorporarán al ya electo, dice, cesan los integrantes del anterior comité. ¿Sí? Bueno, Ruillón interpreta que solo cesan del comité anterior los acreedores, pero no los representantes de los trabajadores. Lo van a estudiar así, de tal manera de que no sea un comité multitudinal. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que ahora vamos a tener los acreedores de mayor monto dentro de cada categoría o dentro de la única categoría, ¿sí?
que son verificados y o admisibles. En cambio, antes teníamos sobre los denunciados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de verificación va cambiando el estado del acreedor. ¿Sí? Esto es algo semejante a lo que pasa con el desistimiento que íbamos trabajando para lo que es la mayoría de capital quirografario que se necesita del 75%, en donde cómo se conformaba de acuerdo al tramo en que se producía el desistimiento. ¿Por qué? Porque a medida que va avanzando el proceso, la situación del acreedor va cambiando. ¿En razón de qué? En razón del proceso de verificación. Esto es lo mismo. ¿Qué nos dice? Facultad del juez disminuir la cantidad de representantes de los trabajadores cuando la cantidad de trabajadores así lo justifica. ¿Y por qué es eso? Porque en procesos chicos, a lo mejor ni siquiera, porque en general, ¿quién es el representante en el comité en el segundo comité provisorio de los trabajadores? El delegado gremial. Pero para que exista delegado gremial tiene que haber una cantidad de trabajadores dentro de la concursada suficiente. Cuando estamos hablando de una concursada muy pequeña, quizás a lo mejor sea un solo representante que ni siquiera sea el delegado gremial, ¿sí? Porque no va a tener delegado gremial. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, así, así seguimos con el orden, digamos, de no atrasarnos y demás, vamos a ver un poco lo que es conformación de mayorías. Profe, Señora. ¿te puedo hacer una consulta que es de lo que se tomó en el parcial, que me quedó la duda cuando estaba estudiando y ahora me acordé? Bueno. Cuando hablo de que usted no hacía la voz de cabeza, de no firmar, digamos, no certificar en los requisitos del artículo 11, Sí. me surgió la duda de cuál es la responsabilidad que tiene el contador, o sea, ¿tiene alguna sanción o, digamos, cuál es el riesgo que corre por certificar algo que nunca antes había visto, ¿no? Si es un contador nuevo, si lo venía firmando Juan Pérez y después viene otro a firmarlo. Bueno, es muy grosa la pregunta que me estás haciendo. A ver, existen responsabilidades de todo tipo. Vos estás certificando contenido cuando firmás, estás certificando que lo que está contenido no hay nada más por fuera. O sea, no solo certificas contenido en razón de toda la normativa que como contadores y del consejo tenemos, sino que además estás certificando de acuerdo a la normativa de la ley del concurso que no hay nada por fuera. O sea, que está todo lo que estás certificando. O sea, no solo tenés responsabilidad por lo que es toda la parte contable, disposiciones de las RT, de las FACE, de las impositivas y demás, sino que además tenés dentro de la norma que te dice que vos estás certificando que la cantidad de trabajadores es la que decís y que no hay más deuda laboral que la que estás certificando. Claro, pero no tiene una sanción, digamos, en dinero o en qué caso, digamos, podría saltar la responsabilidad de esa. Y mira, simplemente con, así te digo, ¿no? Que te llamen a testificar dentro del concurso. ¿Y eso ocurre? O sea, si por ejemplo certifica que hay X cantidad de acreedores y después aparece más, porque estaba incompleto, Sí. ahí pueden llamar a... Totalmente, audiencia del 102, para que diga y les ponga y de cuenta. Sí, sí, a ver, en este lavado de cabeza hay que ser prudentes, saber que hay responsabilidades de todo tipo, no solo contables, impositivas, sino que también hay responsabilidades dentro de la ley de concurso y que si yo tengo, ¿qué decirte? Si yo tengo en un balance de presentación, esto es un hecho real. Si yo tengo en un balance de presentación en concurso preventivo, el balance de corte, que no tengo ningún cambio, ¿sí? Y resulta ser de que se presentó el balance de corte desde el 30 de abril del 2021. Y el cierre contable, el último cierre contable fue el 31/12
2020. Y yo el 31/12/2020 tenía una flota de camiones denunciada de 10 camiones. Y en el balance de presentación, 4 meses después, no tengo ingresos extraordinarios por venta de camiones, bienes de uso, y yo qué sé. Y no los tengo, y vos firmaste, yo busco, cuando veo que no están, y no tengo ingresos extraordinarios por venta de bienes de uso, yo voy a llamar a testimonio. ¿Qué pasó? ¿Qué no viste? Pero estamos hablando de una cosa muy grosa, ¿no? Que se te pasó, que contaste mal los bienes de cambio y tenías 10 bolsas de harina y contaste 8. Claro, entiendo. No, marbetaste mal. Y Pero le pueden hacer un juicio o algo así al contador ese. mal desempeño del cargo. Puede llegar al caso de, no sé, que quiten la matrícula o algo así, o no se tiene No se tiene que sé, pero ya nomás que te llamen a testimoniar. Sí, ya me imagino que ya es un montón. Es Pero un digo, montón. si hay alguna sanción, digamos, que quede asentado en algún lado, Y, no sé si a solo ver, dentro del proceso. tenés, creo que cuando se reciban o el seminario hacen el curso de las normas éticas y demás. Y bueno, falta de ética, o sea, hay un montón de cosas al medio. Creo que la falta de ética es lo más leve. Hay un montón de cosas. Claro, claro. No, a ver, en esto vuelvo a decir, si a mí me faltan cosas en un concurso preventivo y yo, ¿qué pasó con el contador que firmó? ¿Dónde están? Y la verdad que sí, pasan cosas. ¿Sí? Y ni hablemos si ese concurso o esa quiebra está atravesado por un proceso penal. A ver, ¿vieron los diarios? No. Causa Márquez. Sí, cayó el Me contador. enteré de algo. Sí, sí. ¿Y por qué el contador está adentro? Tanto no sé, pero sé que se mandaron una muy grande. Bueno, entonces, causa penal. Tiene 4 pedidos, 3, 2 o 4 pedidos de quiebra. No recuerdo exacto. Y el contador es tan o más responsable que en esto vuelvo a insistir. Más vale irse a dormir en paz. Igualmente, permiso, profe. El profe Brizuela en seminario en EFI bueno, después rendimos, lo que es el código de ética y prevé que o sea, que intervenga el consejo y que tengamos sanciones que Claro. pueden ir de apercibimientos y Sí. hasta suspensiones de la matrícula. Creo Los que procedimientos del más leve, advertencia, percibimiento, denuncia, bueno, no me Claro. acuerdo el orden, hasta la suspensión de la matrícula y el retiro de la matrícula. exactamente. Y también tenemos responsabilidades penales. Por eso, Sí. claro. Bueno, Por eso pero es la que responsabilidad penal, vos corregime, pero a mí me parece que está dada por toda la parte impositiva, el fraude, la evasión y demás. ¿No es por eso? sí, es más, por certificar cosas que no son verdad. Exactamente. Bueno, Y por ahí, eso. y ahí es donde está la seriedad, porque incluso tenemos que certificar nuestros dictámenes en el consejo, o sea que si hay algún problema en el juzgado, el consejo se va a enterar. Pero claro, por eso les digo, a ver, no es que son cosas individuales que nunca se cruzan, ¿sí? El cruzamiento de las situaciones es múltiple, desde que la sindicatura está viendo que los 10 camiones no están y no tengo ingresos extraordinarios por venta de bienes de uso, ¿sí? Primera cuestión que yo digo, ¿qué pasó? Dominialmente pido y están. O no están, pero fueron transferidos a nombre de otra persona. Bueno, hay miles de cosas, miles de situaciones. Yo voy a llamar a testimonial y le voy a decir para que me dé explicaciones. Y acá la China. Porque no es que se me perdieron 2 bolsas de harina.
Y cuando fuimos a marbetar stock y a contar stock, eran 10 y había 8. No, es un montón de plata y hay que dar cuenta. Ni hablar de cuando se certifica un estado con una certificación que dice tiene 120 trabajadores laborales y no existe más deuda laboral que la que acá figura. Y resulta ser que tenéis 50 tipos de despedidos con indemnizaciones por antigüedad larguísimos porque tienen un montón de antigüedad. Bueno, y así un montón de cosas. Créanme que el lavado de cabeza no es porque sí. Quedó clarísimo, profe. No van a querer firmar nada. Yo no digo que no quieran firmar nada, pero yo sí digo que sepan el contenido y cómo está conformado cada uno de los rubros, de tal manera que ustedes tengan la tranquilidad de que lo que están firmando es tal cosa. 10 camiones, 3 bolsas y lo que fuera. Ahora, el texto de la ley es muy comprometedor también, profe, Sí. porque manda a decir que no tiene más nada y después aparecen un montón de acreedores que Claro. Dios sabe de dónde lo sacan. Claro, pero bueno, a ver, una cosa a lo mejor es decir, bueno, aparecieron acreedores que no había rastro, ¿sí? Porque hay mucha operatoria en negro, entonces a lo mejor el acreedor apareció y no había rastro, no había antecedentes. El problema radica en cuando yo tengo antecedentes y estoy firmando que no hay más acreedores y estoy viendo que, a ver, esto es hecho real, ¿no? Firmo que tengo 100 acreedores laborales y en el momento que se está en la planta, el contador está viendo que hay 120 personas trabajando. Entonces, bueno, hay cosas y cosas. Una cosa es cuando no hay antecedentes, entonces uno puede decir, bueno, no vi, porque realmente no lo vi. En cambio, cuando uno dice, estoy firmando que hay 100 trabajadores y estoy viendo que hay 120 trabajando y que ingresaron para trabajar y que están en la fila para el turno de noche, ¿se entiende? O sea, yo creo que todo tiene que ser medido con una dosis de prudencia y de criterio. ¿Sí? Pero tienen que hacer el curso que se hace en seminario, en donde se trabaja el código de ética y demás, porque a pesar de que ustedes digan, pero yo soy una persona íntegra moralmente y demás, muchas veces se cometen errores por no saber. ¿Sí? Porque por no saber que determinada cuestión es una falta al código de ética y que pueden tener un problema. O que hay ciertas normas que prevén ciertas cuestiones. Bueno, en seminario, en el EFI, ven todo lo que es responsabilidad del contador, de su actuación y demás. Y son cosas que son importantes, y máxime en los tiempos que corren. Bueno, ¿quieren que veamos esto? Periodo de exclusividad, propuesta. Sí, profe. Bueno, a ver, estamos encaminados a que el deudor intente lograr su concurso preventivo. Ya superamos la etapa de presentación, superamos la zaranda del proceso de verificación. Claramente tenemos dentro del concurso a los acreedores que han sido declarados verificados y admisibles por la sentencia de verificación. Tenemos el informe general efectuado por la sindicatura que mide la concursada, ¿sí? Entonces estamos en condiciones. Tenemos también o no la posibilidad de que el deudor haya formulado agrupamiento y clasificación de acreedores. Tenemos la sentencia que dice cuál es el agrupamiento y cuál es la clasificación. Y estamos listos, entonces, con todo ese escenario, para ingresar en lo que se llama el periodo de exclusividad. El periodo de exclusividad tiene por objetivo negociar, que el deudor negocie con los acreedores declarados verificados y admisibles, tiene por objetivo que vaya obteniendo las conformidades, el sí, el voto positivo en la conformidad, y tiene por objetivo que eso sí
esas conformidades, a su vez, representen al menos las 2/3 partes de una fórmula que se llama capital computable. ¿Sí? Si el deudor logra esto que acabo de decir, de que los sí sean más de la mitad de los acreedores con derecho a voto y que a su vez representen al menos las 2/3 partes, entiéndase, más del 66% dentro de todas y cada una de las categorías, habrá obtenido el deudor el acuerdo preventivo. ¿Sí? Entonces, el periodo de exclusividad comienza y el objetivo es que una vez que termine ese periodo de exclusividad, haya logrado las mayorías y las conformidades para obtener el acuerdo preventivo. ¿Qué nos dice el 43? El plazo del periodo de exclusividad es de 90 días desde que quede notificada por Ministerio de Ley la resolución de categorización, exista o no exista categorización, o el plazo máximo que el juez determine de acuerdo a la magnitud del proceso, el que no podrá superar los 120 días. El deudor tendrá un periodo de exclusividad para formular propuestas de acuerdo por categorías a sus acreedores y obtener de estos las conformidades previstas en el 45. Entonces, el periodo de exclusividad, el periodo mínimo es 90 días, el máximo es de 120. La realidad práctica es que es el juez el que determina la magnitud del periodo de exclusividad y también la realidad práctica es que si el juez dijo periodo máximo 120 días, cuando está por vencer, el deudor va a pedir una extensión del periodo, una prórroga del vencimiento del periodo de exclusividad y en general es uso y costumbre, después de la pandemia se generó todo esto, que el juez otorgue prórrogas. Entre 2 y 3 prórrogas. Justificada en que viene negociando, en que las respuestas de los acreedores demoran. Alguna justificación que sea razonable, de tal manera que el juez diga, bueno, este periodo de exclusividad que en su día 120 vencía hoy, 23 de abril del 2025, lo vamos a extender por 30 días hábiles judiciales o 30 días corridos, eso queda a criterio del tribunal, venciendo nuevamente, supongamos que son 30 días corridos, el día 23 de abril del 2020, el 23 de mayo del 2025. ¿Sí? Lo cierto es que eso queda a criterio del tribunal, que es el director del proceso. Ahora bien, ¿qué tipos de propuestas pueden ofrecer el deudor a sus acreedores? Y bueno, la propuesta, que es una propuesta que se escribe, ¿sí? Es un escrito en donde se formula propuesta, puede consistir en una quita, en espera, en ambas, ¿sí? Por ejemplo, pago del 37,5% del crédito nominal, pagadero con una espera de 1 año, o sea que la primera cuota vence al año a contar a partir de la fecha de homologación del acuerdo. ¿La fecha de homologación del acuerdo la sabemos? No. ¿Sí? Porque es el final del asunto, el final de todo esto. Entonces, la espera no se sabe exactamente de cuánto es. Si es de 1 año, 2 años, porque no sabemos cuándo se va a homologar. Bueno, eso es lo que sucede en la práctica, en la realidad. Qué sé yo, también puede consistir en reorganización de la sociedad, emisión de obligaciones, cesiones de acciones de otra sociedad, te pago con acciones de una sociedad que yo tengo en tal lado y que no está concursada, lo que fue. ¿Qué es esto? La propuesta no puede consistir en una propuesta cuyo cumplimiento dependa de la voluntad del deudor. Si quiero te pago, si quiero no te pago. No, tiene que ser una propuesta cumplible, ¿sí? Que supere la voluntad del deudor, sino que
que le dé cierta certidumbre jurídica al acreedor de que si elige esa propuesta y la acepta, la va a poder cobrar. Cuando no consiste en quita o espera, la propuesta debe expresar la forma y el tiempo en que serán definitivamente calculadas las deudas en moneda extranjera que existen. Renuncia al privilegio. Porque antes de hablar de renuncia al privilegio, les quiero explicar que los acreedores que tienen derecho a voto son los acreedores quirografarios, los acreedores que no tienen ningún tipo de privilegio. Por ende, un crédito privilegiado de la índole que sea no tiene derecho a voto. ¿Sí? Ustedes me dirán, pero profe, ¿cómo cobra un privilegiado? Bueno, un privilegiado puede cobrar por artículo 16, que ya les voy a explicar, o puede cobrar de acuerdo a la regulación que establece el artículo 80. ¿Sí? Lo cierto es que el acuerdo preventivo está destinado a los acreedores quirografarios y que los acreedores que votan, que tienen derecho a votar, son los acreedores quirografarios declarados verificados y admisibles por sentencia de verificación. Por eso, la sentencia de verificación dice que esta sentencia se considerará definitiva a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estoy yo ahora? En cómputo y bases del acuerdo. Estoy en ese objetivo, en obtener las conformidades, formular un cómputo para ver si llego a las mayorías y a partir de tener ese cómputo de voto positivo por sí y que a su vez con su capital computable, con su crédito, lleguemos a integrar al menos el 66% del capital computable total, eso me va a permitir lograr el acuerdo preventivo. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Quiénes tienen derecho a votar en el acuerdo preventivo? Los acreedores quirografarios. ¿A quién está dirigida la propuesta y el acuerdo? A los acreedores quirografarios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy diciendo esto porque tengo que explicarles renuncia al privilegio. ¿Y cuál es el objetivo de esa renuncia? Que por la parte renunciada, que se convierte en quirografario, por esa porción pueda votar y pueda tener una representación en el capital computable. ¿Qué nos dice? Renuncia al privilegio. Si se trata de un crédito no laboral, la renuncia debe ser mayor o igual al 30%. Por la parte que renuncia pasa a ser crédito quirografario. Ejemplo, 1 millón de pesos es el crédito del acreedor privilegiado. ¿Sí? Resulta ser que ese acreedor privilegiado quiere votar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Renunciar a su privilegio. Como no es laboral, es un prendario, su renuncia tiene que ser al menos de 300.000 pesos. Su crédito era 1 millón, el 30% más o igual. Por esos 300.000, supongamos que renuncia al 50%, 500.000, su crédito pasa a ser quirografario. Tiene un voto y va a integrar el capital computable dentro de la categoría, si es que hay categorías, en la que esté como crédito quirógrafo. En cambio, si quien renuncia es titular de un crédito con privilegio laboral, lo que exige la norma es que su renuncia sea mayor o igual al 20% de su crédito. Por la parte renunciada pasa a ser crédito quirografario laboral, en el mismo objetivo. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Poder votar. Por sí o por no. ¿Sí? O sea, profe, lo único que votan son los créditos quirografarios. Únicamente. Perfecto. Y aquellos que, siendo Renuncia. privilegiados, renunciaron, votan, tienen un voto por la parte renunciada. Pero solo renuncio, profe, al privilegio al privilegio, digamos, al porcentaje de la deuda, no. ¿Pasa a ser quirografario? Es así. Yo tengo un crédito privilegiado prendario de 1 millón de pesos. ¿Sí? Entonces mi obligación por la norma es renunciar al menos al 30%. Supongamos que, para hacer un número redondo, renuncio al 50%. Entonces tengo 500.000 que pasaron a ser quirografarios. ¿Sí?
y 500.000 que se conservan como privilegiados. Bien. Por los 500.000 quirografarios, integro el capital computable y voto. Luego, cuando veamos la fórmula de capital computable y cómo se calculan las mayorías, van a comprender. Pero quédense con esta idea. Por los 500.000 renunciados que se convirtieron en quirografarios, tiene un voto. Y a su vez, estos 500.000 de capital de su crédito, por la parte renunciada, va a empezar a jugar en el cómputo de mayorías y en el capital computable. Los que quedan sin juego son los primeros 500.000 de que conservan el privilegio. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, Profe, consulta. dime. Este privilegio, o sea, el renunciar al privilegio, ¿es después de la resolución del juez? Sí. Donde define Sí. las categorías. Sí. Porque tiene que estar la sentencia de verificación firme y consentida, ¿sí? Ese acreedor no revisionó, entonces se tiene por definitiva los fines del cómputo de mayorías y base del acuerdo. Le reconocen el privilegio, vengo y renuncio. ¿A cuánto? 400.000. Por los 400.000 renunciados, me convertí en quirografario. Y mis 400.000 van a jugar en el cómputo de mayorías y en el capital computable. Los 600.000 no renunciados siguen siendo privilegiados y no tienen incidencia. Perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿qué les quiero explicar? Que como se trata de un crédito, cuando se trata de un crédito laboral, ¿sí? Cuando la renuncia es al privilegio laboral, como se trata de un crédito laboral, por la Organización Internacional del Trabajo, por el privilegio y demás, esta renuncia tiene ciertas condiciones para que sea válida. O puesto de otra manera, la renuncia tácita, sin todo este trámite, no es válida. Para que la renuncia sea válida cuando se trata de crédito laboral, debe ser ratificada en audiencia ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial a la que pertenece el trabajador, si es que está agremiado, el privilegio renunciado por acreedor que votó favorablemente, renace, recupera el privilegio en caso de quiebra posterior con origen en razón de una quiebra indirecta decretada en la falta de existencia de acuerdo, no lograr mayorías o en caso de no homologarse el acto. A ver, y acá me voy a adelantar un poquito para que se entienda. Al proceso de concurso preventivo le pueden pasar unas cuantas cosas. Entre esas cosas que le puede pasar, lo primero es que no logre el cómputo de mayorías, ¿sí? No logró el acuerdo preventivo. Pero también puede suceder que logre el acuerdo preventivo, pero ese acuerdo preventivo se impugne, ¿sí? En cuyo caso no se homologa. También puede pasar que se logre homologar, ¿sí? Pero que luego se lo declare nulo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Más allá que me estoy adelantando, es necesario que ustedes puedan comprender que el privilegio renunciado por acreedor que votó favorablemente renace en caso de quiebra indirecta posterior, que se haya decretado en razón de que no logró las mayorías, no logró el acuerdo, o en caso de que ese acuerdo, que sí logró las mayorías, no pueda homologarse porque al medio se impugnó el acuerdo. Yo siempre sé decir que al acuerdo preventivo le puede pasar que se lo impugne, que se lo homologue, que no se lo homologue, que sea homologado, se lo declare nulo, que se lo cumpla, que se lo impugne. Y en este momento, en donde estamos en la etapa procesal de este proceso, puedo decir que puede llegar a ser que al concurso preventivo, no al acuerdo preventivo, al concurso preventivo le puede suceder que no se logre la existencia de mayoría, no se logra el acuerdo, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante esto? Porque para que el deudor logre el acuerdo preventivo, que ya veremos después qué cosas le van a pasar al acuerdo preventivo,
puede ser que se le cumple, que se le homologue, que no se le homologue, que se le impugne, necesitas de una doble mayoría, que ya en un ratito la vemos y con eso vamos a cerrar la clase, ¿sí? Además, dice que el deudor debe hacer pública su propuesta en el expediente con una anticipación no menor a 20 días antes del vencimiento del plazo de finalización del periodo de exclusividad. Si no la hace pública, se da declarado en quiebra indirecta, salvo que esté comprendido dentro de las personas reconocidas como que pueden solicitar lo que llamamos el artículo 48, o puesto de otra manera, salvataje empresario o candado empresario. Muy bien. Acreedores privilegiados. Nosotros habíamos dicho que la norma general es que la propuesta de acuerdo preventivo está dirigida únicamente a acreedores quirografarios, que son estos los acreedores quirografarios que no tienen ningún tipo de privilegio, los que deben, los que tienen la posibilidad de votar por sí o por no. Me gusta la propuesta de pago, te doy mi voto. No me gusta cómo me vas a pagar porque me parece que no me pagas nada, porque el 37,5% en 5 años y con una espera de 2 años no me sirve porque se me va a licuar mi acreencia. Lo cierto es que son los acreedores quirografarios los que tienen, por decirlo de alguna manera, la sartén por el mango. Hasta ahí vamos. No obstante, el artículo 44 nos dice, acreedores privilegiados. El deudor puede, vean que está en mayúscula, no es que debe, puede ofrecer propuesta de acuerdo que comprenda también a los acreedores privilegiados o a alguna categoría de estos, no a todos. Para este acuerdo debe obtener las mismas mayorías del 45 respecto a acreedores con privilegio general del 246 y la unanimidad cuando se trate de acreedores con privilegio especial del 241. La realidad es que, más allá de que la norma contempla que el deudor puede ofrecer propuesta de acuerdo de pago a los acreedores privilegiados, a todos en parte, lo que sucede en la práctica es que normalmente los acreedores privilegiados, como verdaderamente son una bomba de tiempo, porque tienen hipotecas, porque tienen prendas, porque tienen mercadería guarranteada, por lo que fuere, y tienen la facultad que le confiere el artículo 80, que es la facultad de, una vez verificado su crédito, si quieren pueden pedir la quiebra, con lo primero que se negocia es con los acreedores privilegiados. ¿Y cómo se les paga a los acreedores privilegiados? Generalmente no integran estas propuestas de que contempla el artículo 44, sino que se les paga a través de lo que son el artículo 16, que son, ustedes vieron que cuando nosotros trabajábamos el artículo 16 está estructurado en varias partes, en el medio tenemos pronto pago, pero antes o después, no me acuerdo, creo que al principio está lo que se llaman los actos sujetos a autorización judicial. Entonces, con vista a la sindicatura, se puede pedir empezar a pagarle al deudor, al acreedor privilegiado, ¿sí? Entonces, más allá de que a lo mejor conjuntamente está en trámite el proceso de verificación, una vez superado favorablemente por el acreedor privilegiado el proceso de verificación y al ser declarado un crédito verificado o admisible, y si el juez lo estima pertinente y la sindicatura en su informe, en su contesta vista también, se podrá autorizar el pago en los términos del artículo 16. ¿Sí? Son alternativas, de tal manera de desactivar de alguna manera y conservar la fuente de trabajo la posibilidad que les confiere el artículo 80 a los acreedores privilegiados, que no es otra que, una vez verificado el crédito, si no me pagas, te puedo pedir aquí. ¿Sí? Se entiende como que son dos caminos paralelos en donde por un lado transcurre el concurso preventivo de los créditos quirografarios, que son los destinatarios del acuerdo
preventivo que se está intentando lograr, pero por otro lado, si hay acreedores privilegiados, sobre todo bancos, con hipotecas, con prendas, que tengan a lo mejor todo prendadas las máquinas con las cuales se produce, hay que desactivar la bomba de los acreedores privilegiados. Entonces, ¿cuál es? Ofrecerles pagos a través de las autorizaciones que prevé el artículo 16. Dentro de la norma está, porque no es que esté haciendo el deudor algo indebido, con el debido trámite, presentado el pedido de autorización ante el juez, vista la sindicatura opina que es favorable, que hay fondos, que hay un flujo de fondos que lo sustenta y demás, y se empiezan a pagar en cuotas, claramente, ¿no? De acuerdo al estado de cesación de pago de la concursada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sería prácticamente con el fin de mantener el uso de la cosa. Sí, totalmente. Y evitar la subasta de las máquinas, por ejemplo. Bueno, artículo 45. Vemos mayorías y cerramos la clase de hoy. Dice, el deudor debe presentar el expediente hasta el día del vencimiento del periodo de exclusividad. Supongamos que tenemos un periodo de exclusividad máximo de 120 sin prórroga para simplificarla. El texto de la propuesta con la conformidad, aprobación, son conformidades que se hacen por escrito ante escribano con firma certificada, efectuada por declaración escrita con firma certificada por ante escribano público, autoridad judicial, de la mayoría. Y acá viene, esto que voy a decir ahora es lo que se llama doble mayoría. De la mayoría absoluta de los acreedores con derecho a voto dentro de todas y cada una de las categorías que representen al menos las 2/3 partes, entre paréntesis 66% de capital dentro de cada categoría. Explicado esto, esta doble mayoría que se entiende bionívoca, o sea, necesito mayoría de personas y mayoría de capital, y una tiene que ver con la otra porque una representa a la otra. Si yo quiero agregarle una explicación, voy a decir mayoría absoluta de los acreedores, quirografarios, verificados y admisibles, que son los que tienen derecho a voto, ¿sí? Y entendiendo por mayoría absoluta más de la mitad, ¿sí? O sea que si tengo 9 acreedores, mayoría absoluta para mí es 5, dentro de todas y cada una de las categorías, que a su vez representen al menos el 66% o las 2/3 partes de capital computable dentro de todas y cada una de las categorías. Si ustedes en esta explicación de cómo es una doble mayoría, en vez de poner la frasecita que representen, le ponen y, es como que A no tiene que ver con B. Y esto hablamos de una doble mayoría en donde las personas con su capital y viceversa. Entonces, este término que está en mayúsculas, que representen, es fundamental para la correcta interpretación de cómo es la mayoría necesaria, las mayorías del 45. Solo resultarán válidas las propuestas cuya fecha sea posterior a la última modificación realizada. ¿Sí? O sea que si modificó 7 veces la propuesta, todas las propuestas que dieron la conformidad a la primera propuesta, todas las conformidades que fueron suscritas a la primera propuesta, se tendrán por dadas a la última propuesta. ¿Sí? Esto hago la aclaración porque otros años teníamos otra mirada, otra postura doctrinaria respecto a cuál era la propuesta. Hoy, en orden a cómo funciona la situación, el acreedor, que dio conformidad a la primera propuesta y luego se fue modificando, ¿sí? Y le toca a él, porque es su categoría, su grupo, va a quedar de acuerdo a la última modificación. Solo resultarán válidas las propuestas cuya fecha sea posterior a la última modificación realizada. Por último, vemos la conformación del capital computable. Esto es una fórmula y como tal hay ciertos recaudos que tienen que ustedes tomar a la hora de
estudiar y conformar el capital computable. Dice la norma que para conformar el capital computable dentro de todas y cada una de las categorías, si es que existen categorías o si no existen categorías dentro de la única categoría, porque hay una única propuesta que se ha formulado, tenemos que tomar los créditos quirografarios verificados y declarados admisibles que surgen de la sentencia de verificación. A eso le vamos a agregar los privilegiados cuyos titulares hayan renunciado únicamente por la parte renunciada y que se hayan incorporado a la categoría de quirografarios que le correspondan en tanto de existan categorías. Más el acreedor admitido como quirografario por habérsele rechazado el privilegio, sería el caso en donde el monto sí, pero el privilegio no, será excluido de integrar la categoría a los efectos del cómputo de mayorías si hubiera promovido incidente de revisión en los términos del 37. ¿Y por qué es esto? Porque la sentencia de verificación se considera definitiva a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo. Entonces, si es definitiva, ¿por qué lo excluyo? Por eso se plantea esto que dice, ¿alguna contradicción con algún artículo ya visto? Pues bien, si yo tengo que la sentencia del 36, esto es un análisis de lo que está escrito, si yo tengo que la sentencia del 36 se la entiende definitiva a los fines del cómputo de mayorías y bases del acuerdo, no resultaría razonable que luego, en mi artículo posterior, que es la conformación del capital computable, yo esté excluyéndolo al acreedor porque inició un incidente de revisión. No obstante, esto es un comentario, si se quiere una nota de color, porque en general, salvo a lo mejor en algún examen libre, esto no se pregunta. En un examen libre puede llegar a suceder porque se analizan algunas contradicciones y se toman algunas contradicciones que implican un análisis un poco más profundo de la materia. Por otro lado, para la correcta fórmula, dice que se excluye del cómputo al cónyuge, a los parientes del deudor dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad o adoptivos, y sucesionarios dentro del año anterior a la presentación. En caso de sociedades concursadas, no se computarán los socios, administradores y acreedores que se encuentren en la situación del párrafo anterior. Hasta ahí vamos. El punto es que acá lo lógico es aclararles lo siguiente. Primero, cuando en un parcial o en un final se plantea, se toma capital computable, ustedes tienen que desarrollar y dar tratamiento a cada uno de los acreedores que se planteen. ¿Por qué? Porque con esta historia que se excluye el cómputo al cónyuge, nosotros, por ejemplo, podemos poner como acreedor Juan Pérez, cónyuge de la concursada. Y resulta ser que con esta historia de que se excluye, ustedes no le dan tratamiento, no explican, entonces uno no sabe si no le dieron tratamiento y no lo incluyeron porque hicieron esto, se excluye del cómputo el cónyuge, o porque no sabían o porque se olvidaron. Entonces, siempre que, más allá que se lo advierte en el parcial, ¿no? O en el final, siempre que se tome capital computable, a cada uno de los acreedores, sea que haya que incluirlo o excluirlo, se le da tratamiento. Y además, como toda fórmula, cuando nosotros hablamos de que tengo que excluir el cónyuge, primero, para excluirlo, lo tengo que sumar, porque el objetivo de excluirlo es que sea neutro. Entonces, si yo no lo sumo y lo excluyo, estoy alterando la fórmula y estoy disminuyendo el capital computable. Entonces, si voy a excluir el cónyuge y el cónyuge tiene un crédito de 1 millón, primero lo sumo, como quirografario, admisible, yo qué sé, y después lo excluyo. Efecto neutro, quedó en cero. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la norma? Dice que además el deudor debe acompañar dentro de la propuesta y como parte inescindible de ella un régimen de administración y de limitaciones, actos de disposición, aplicable a la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo y la conformación
del último comité de control, el definitivo, que tendrá como función controlar el cumplimiento del acuerdo preventivo. La integración del comité definitivo estará conformada por acreedores que representen la mayoría de capital, mayor monto, y permanecerán en el cargo los representantes de los trabajadores. No hay renovación, o sea, nos quedamos con los trabajadores anteriores. Audiencia informativa lo vamos a dejar para la clase que viene, y más allá de que forme parte del mismo artículo, no hay problema, lo vamos a dejar para la clase que viene. Bueno, ustedes me dirán Profe, consultas y demás. profe, de lo último, de la conformación del último comité, ¿estará conformada por, serán 3 acreedores también como en el anterior? Sí, son los acreedores de mayor monto, y está muy discutido porque no sé si vieron que es como que el artículo que estábamos analizando dice que la concursada va a poder indicar cómo debería estar conformado el comité. Lo cierto es que si estamos hablando de un comité definitivo de control de cumplimiento de la cuota concordataria, luce un poco ilógico que la propia concursada pueda sugerir su integración. Claro. Bueno, está discutido, no hay doctrina pacífica ni jurisprudencia pacífica al respecto, pero lo cierto es que yo voy a poner a que controle mi amiga. Está Claro, medio raro. claro, porque puede Está medio haber raro, connivencia. sí, Sí, totalmente, está medio raro. sí. Pero bueno, es lo que marca la norma. Nada. Profe, y... Ay, se me perdió la otra pregunta. Bueno, los dejo a mis compañeros, perdón. Profe, Sí, una pregunta. El plazo del periodo de exclusividad de los 90 días, ¿son días hábiles judiciales o sí, sí, porque además son días que en general el deudor va a hablar con los acreedores, van a ir a tribunales, los van a citar, sí, hábiles judiciales. Sí, Gracias. Una pregunta más. Dime. Profe, hace como 4 clases yo le pregunté si era normal que se presentaran a verificar créditos, acreedores truchos, digamos, acreedores que no tenían en realidad ningún crédito contra la sociedad. Y usted me dijo que le vuelvo a preguntar cuando veamos mayorías. Así que le Bueno. pregunto si es normal o... Ay, yo qué sé si es normal. Sí, es Te más una podría decir curiosidad, que digamos. sí, que es habitual, no sé si es normal, es habitual. ¿Y por qué es esto? Porque, a ver, si yo tengo que lograr las mayorías en donde necesito más de la mitad de los acreedores quirografarios verificados y declarados admisibles, que a su vez me digan que sí, y estoy así como muy huérfano de acreedores que creen que les voy a pagar y demás, voy a generar acreedores que vengan a verificar y que en realidad no sean tales, de tal manera de garantizarme un sí. Esas son estrategias que O sea, nace como una estrategia del deudor, digamos, que sí, genera estos claro, la acreedores. estrategia de presentación, en donde el deudor, cuando analiza su presentación y la posibilidad de obtener las conformidades, dice, con lo que tengo, yo calculo que me van a decir que sí, llego al 40%. Y yo tengo que tener más de la mitad y además que representen con su capital, con su crédito, al menos el 66% del capital computable, dentro de todas y cada una de las categorías, o haya una única categoría. Entonces, cuando ese número es muy bajo, pueden llegar a venir verificaciones de acreedores que 3 meses antes le compraron, le vendieron cosas y bueno, Entiendo, profe. Gracias. punto. O sea, Profe, ya lo encontré. No alcancé a terminar de escribir la explicación que usted dio respecto a que solo resultarán válidas las propuestas cuya fecha sea posterior a la última modificación realizada. claro. Porque la propuesta, Sí. yo hoy, mira, yo soy el deudor, ¿no?
Entonces empezamos mi periodo de exclusividad. Al día 10, viste, dure 120, ponerle que sea un periodo de exclusividad largo y sin prórroga. Entonces al día 10 te digo que te voy a pagar el 15% del crédito. Y vos me decís, no, todos me dicen que no. Te llamo, te pregunto y te digo, Erika, ¿vos me vas a dar el sí? Y vos me decís, pero no, de ninguna manera, si me vas a pagar el 15% del crédito. O sea, yo tengo una creencia de 1 millón de pesos, me va a pagar 150.000. Chao. Entonces, cuando todo el mundo me va diciendo que no, yo al día 30 llevo una propuesta en donde ya no te voy a pagar el 15, te voy a pagar el 25. Entonces, vos de tu millón vas a cobrar 250. Tampoco te gusta, y así sucesivamente. Entonces, solo se considerarán válidas las propuestas que den el sí a la última modificación. ¿Cuál es la última modificación? Yo empecé pagándote el 15 y ahora te voy a ofrecer pagarte el 53%. Eso es. Que den el sí a la última. Ahí está. Esa parte me faltaba. Gracias, profe. Den el sí. Es como un casamiento. Den el sí. Profe, ¿puede ser también que en el caso de que se presenten acreedores truchos sea para ganar tiempo y que se presente en concurso? No, ¿No? es por mayoría. El ganar tiempo es en relación al periodo de sospecha y la fecha de inicio de cesación de pago. Ah, bien. Pero Ahí está. ¿qué más? ¿Nos vamos? Sí, profe. Estudiamos y el martes le pregunto. Bueno, fabuloso. Mañana tienen práctico. ¿Sí? Sí. Muy bien. Que anden bien. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Buenas noches.